Buenos días a quienes nos están sintonizando justo en estos momentos. Vamos a conversar con Jesús Vázquez Martínez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, a quien agradecemos que esté aquí temprano en la mañana. El día de ayer fue un día difícil para ustedes. Lo primero es que el candidato presidencial y definitivamente líder ahora de la oposición en el país se refirió ayer a la población en sentido general para decir cuál es el papel que va a jugar el Partido Revolucionario Moderno en este contexto. Y luego una reunión en la que trataron de hablar con los militantes, con los candidatos que terciaron en estas elecciones. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? Buenos días. Buenos días, gracias, caramba, la oportunidad de comunicarme con el país a través de este espacio. Mire, el candidato presidencial definió con claridad cuáles son las acciones o si hacia dónde vamos nosotros como partido político. Y después nosotros quisimos sostener un encuentro con los candidatos, con una parte de los candidatos, porque hay otros que están en el territorio, en esta lucha terrible que se lleva a cabo ahora en cada municipio, en la mayoría de los municipios del país y en las diferentes provincias del país. Y la verdad es que lo que quisimos fue tener un contacto para conocer la experiencia de cada caso de manera particular. Y entonces uno se encuentra con casos tan increíbles como que había un sitio, un pequeño negocio donde se compraba cédula a un precio y se vendía a otro. Y cuando se le denuncia a las autoridades, ¿a qué autoridades? Si es que todo está al servicio del PLD. Pero como usted dice que había un negocio de intermediación de cédula. Sí, compraba cédula a 200 pesos y la vendía a 500. Y entonces cuando usted ve la experiencia de las cosas que pasaron en todo el proceso, no solamente con la compra directa, yo cuando me levanto temprano, yo voto en agua, cuando yo me levanto temprano y yo voy a votar a la mesa donde yo voto, que es la mesa 21 del Ayuntamiento de Nagua, yo veo que normalmente hay una fila larguísima y cuando yo voy a votar, yo veo que no hay que hacer fila. Así que hay 2 o 3 personas y yo voy y voto. ¿Y qué pasa? Y voy al liceo secundario Mercedes Bello de Nagua, y voy a la escuela del Liceo Grullón, y voy a los diferentes centros de votación, el centro universitario, que normalmente hay un flujo masivo de gente, un pueblo que la gente participa. Y entonces resulta que la votación es la presencia es muy mínima. Entonces, la verdad es que todo esto es un entramado mafioso que opera al servicio del PLD, de la reelección de Danilo Medina, que está operando desde el año 2006. Y evidentemente que ese entramado mafioso, nosotros tenemos 2 caminos. Aquí hay que estar claro en qué cuál es el futuro de la democracia dominicana. Pues nosotros somos demócratas y estamos preparados para competir en un escenario democrático. Eso no es la República Dominicana. Aquí tú tienes los servicios de inteligencia del Estado al servicio de la reelección. Aquí tú tienes los ministerios del gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, al servicio de la reelección. Tú tienes todo el Estado al servicio de la campaña del PLD. Y tú tienes una nominilla de 25 mil millones de pesos en el año para pagar activistas políticos al servicio del PLD. Tú tienes la tarjeta de solidaridad, que lo ponen ahí y dicen, ok, te pagamos, ya tú sabes cuál es el compromiso. Y fulano tal te da seguimiento. Estamos hablando, y una Junta Central Electoral que viola la ley y nada, porque esa junta se la dieron, parece, a Roberto Rosario, y dijeron, mira, esto es lo tuyo, tú ahí haces lo que te da la gana. No importa la existencia de normas, de leyes, nada de eso importa. Él impone su decisión por encima de todo. Y déjame decirte que nosotros entonces como partido tenemos 2 caminos. O nos retiramos de la actividad política o este entramado mafioso electoral que hay en la República Dominicana. Pero con un Congreso controlado por el PLD ahora y que obviamente no va a cambiar a propósito de este proceso electoral, porque en el mejor de los escenarios el PLD se va a quedar en el peor de los escenarios para el PLD se va a quedar con 24 senadurías. ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué es lo que se puede cambiar y cómo? Bueno, nosotros agotaremos todos los recursos para que la República Dominicana se hagan los cambios electorales que hay que hacerse, porque de lo contrario no vale la pena. No hay quien pueda participar en un proceso electoral con posibilidad de ganar, menos que no sea quien tal vez ellos quieran que ganen. No hay forma de ganar unas elecciones con ese entramado mafioso electoral al servicio del PLD. Sencillamente no hay forma. Ok, señor Vázquez, pero ustedes conocían las reglas de juego antes del domingo día 15. ¿Se conocía cómo iba a ser el procedimiento que usted está denunciando?
¿Por qué participar en un proceso electoral de votación sabiendo que eso estaba Para ahí? que usted esté al tanto de todas estas cosas, cómo se hicieron, el día 14 a las 10 de la mañana recibimos nosotros la resolución, ¿verdad?, donde la Junta establecía el procedimiento para el conteo de los votos, que era primero a través del escáner. El sábado a las 10 de la mañana. Un procedimiento que es violatorio a la ley. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nos retirábamos el sábado. O participábamos para poder demostrar al país el entramado mafioso que opera en la República Dominicana, conjuntamente con la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Nosotros tenemos entonces el compromiso de participar. Y nada, no valió nada. No valió la intervención de los organismos internacionales, que, como la OEA, que nos reunimos en 2 oportunidades. No valió nada. Pero ya en la noche del sábado, como si fuera un favor, el presidente de la Junta cedió a la solicitud de diferentes grupos que reclamaban. No, pero después el domingo no se dio él dijo nunca. que él no se dio. No se dio nunca. Sencillamente, sí. El dueño de la Junta dijo, no, aquí hay que contar los votos a través del sistema electrónico, y entonces después se cuenta manual. Contrario a lo que establece la ley. Y nosotros hemos hecho un gran favor a la democracia dominicana. Imagínate tú, con las fallas que se presentaron en el sistema de transmisión de las informaciones, si nosotros no forzamos a que se haga conteo manual, como quería el presidente de la Junta, que era todo electrónico. Yo le pregunto a usted, ¿qué había pasado en la República Dominicana en medio del tollo que se produjo en este proceso electoral? Todavía no ha pasado, pero puede pasar. Díganos en qué lugares, si ustedes tienen identificado, en qué lugares hay conflictos y cuál es la naturaleza de ese conflicto. Bueno, conflicto casi hay en la mayoría de municipios. Pero pónganos 5, yo le voy a 6 poner, o 10 por ejemplo, a usted el ejemplo de Bonao, por ejemplo. De Bonao, con los candidatos. Quien iba a Bonao y quien pasaba por quien hablaba con la gente de Bonao, o sea, que era imposible ganar las elecciones a Niño Fermín y a Darío Rodríguez, el candidato alcalde de nosotros. Y todavía hay una batalla campal. Y bueno, las acciones que se cometieron ahí es una cosa tan perversa. O el caso de Santo Domingo de Pedro Brán, o el caso de Moca, donde son batallas campales que están llevando a cabo en medio de la situación, o el caso, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, o el caso de Nagua, el caso de Samaná. Sí, es casi en todo el país que hay una situación difícil como consecuencia de todo este entramado que operó al servicio de la reelección. Sí, estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad? Y sobre todo, nosotros estamos obligados entonces a esos hombres y esas mujeres que estuvieron al lado nuestro a defender, y esa es la posición del Partido Revolucionario Moderno, a defenderlo, a llevar esto hasta las últimas consecuencias para que se respete el derecho de los pueblos. La última consecuencia, agotar todos los recursos que tenemos, y sobre todo la decisión de nosotros de si seguimos en política, tiene que ser sobre la base de una profunda reforma. No hay forma de ganar las elecciones de la República Dominicana en la actual circunstancia. No hay forma humana. Se lo digo yo, que fui candidato con 13 puntos arriba en el año 2010, y cuando pasan las elecciones, pierdo las elecciones. Y me dice doña Ana María Acevedo, que en paz descanse, pero ¿cómo es posible que tú hayas perdido? Y entonces manda a hacer una encuesta. Yo tengo 15 puntos arriba y no soy senador. No hay forma humana de ganar unas elecciones en las actuales circunstancias. Decir que Ramón Rogelio de Henao perdió las elecciones en La Vega, óigame. Entonces, cuando usted ve todas estas cosas, ¿verdad?, usted dice, no, sencillamente aquí nos abocamos a un proceso de reforma profunda del sistema electoral. Mira, o sencillamente tenemos que prepararnos para que aquí en la República Dominicana se dé un partido único, que es lo que aspira el PLD y Danilo Medina. El último proceso de reforma fue en el 94, a propósito de una crisis política generada en un proceso electoral donde el doctor Balaguer despojó al doctor José Francisco Peña Gómez de la presidencia de la República. Como era tan obvio esa situación, pero ahora la situación es diferente, porque ahora tenemos a un presidente que se reelige llevándole 25 puntos al candidato opositor, y es nada de lo que tú estás diciendo está en los periódicos hoy. No, es que eso no se dice, porque eso no se puede decir tampoco. Si aquí hay una situación penosa, ¿verdad?, con el control mediático de una parte importante de los medios de comunicación, que solamente, porque eso es parte del entramado mafioso. Sí, eso es parte del entramado mafioso. Sí, aquí tú no puedes hacer una denuncia contundente porque automáticamente no te la publica nadie. Sencillamente, eso es parte del entramado mafioso que existe en la República Dominicana. ¿Cómo cuántas impugnaciones tienen ustedes identificadas? Posibles. No, todavía nosotros no tenemos, ¿verdad?, porque se está viendo todo el proceso en todo el territorio nacional.
para establecer, pero sí hay, se van a proceder, porque también hay que esperar que la Junta concluya, ¿verdad? La Junta Municipal concluya para tú entonces poder elevar el proceso de impugnación. Hasta que no concluya tú no puedes elevarlo. Tú tienes entonces un plazo para elevar el proceso de impugnación. Entonces tenemos que esperar que cada Junta Municipal Electoral concluya para entonces elevar el proceso de impugnación. ¿Cuáles fueron las acciones precisas que se identificaron durante todo este proceso desde el Partido Revolucionario Moderno? Tú hablas de la compra de cédula y ese es un caso puntual. ¿Qué otras acciones identificaron en medio de este proceso electoral? Bueno, yo te estoy diciendo que todo es un entramado mafioso que opera al servicio de la reelección. Con una nominilla, ¿verdad?, que alcanza 25 mil millones de pesos en el año, que son militantes políticos. ¿Pero cómo funciona eso? Bueno, en las instituciones del Estado. Tú vas, por ejemplo, al Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio tiene más gente en nómina que lo que tiene nombrado. El Ministerio de Industria y Comercio. Y hay una cantidad de instituciones, por ejemplo, donde en cada una de esas instituciones tiene una nominilla que son los dirigentes del PLD al servicio de esa mafia que opera en todo el territorio nacional. Según Participación Ciudadana, en el cuarto informe de observación electoral, la nómina de la OISOE aumentó un 607%. Entonces, eso es en casi todas las instituciones del Estado, en una parte importante de las instituciones del Estado. Entonces, tú tienes el Estado al servicio de la reelección. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, aquí está el tema de la publicidad. El Estado dominicano, según Participación Ciudadana, el mayor anunciante que tiene el país. Tiene el número 10 el PLD. Pero ¿en qué país del mundo que tú conozcas el Estado es el principal anunciante? Solamente en la República Dominicana. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, cómo se despilfarran los recursos del Estado, cómo en los primeros 3 meses el Estado dominicano se ceden los gastos en 34.800 millones de pesos, en los primeros 3 meses. Entonces, oye, ¿cómo tú compites? ¿Cómo tú compites contra el Estado? ¿Cómo tú compites con los recursos de nosotros que se ponen al servicio de una candidatura? ¿Cómo tú compites? No hay forma humana. Tú puedes tener mejor discurso, tú puedes tener las mejores acciones políticas, tú puedes tener y no hay forma de tú competir contra el Estado. Es un Estado absorbente como el nuestro, es un Estado donde él ha podido meter miedo a diferentes sectores de la sociedad dominicana. Entonces, que es una sociedad atemorizada por la delincuencia y por el Estado dominicano. Por la denuncia que usted está haciendo, ya hay que dar por sobreentendido que rechazan la propuesta del presidente de que ustedes participen junto al gobierno, al Estado, en la conformación de un trabajo conjunto. Nosotros, el candidato presidencial del partido ayer fijó la posición del partido con relación a eso. Sencillamente, en medio de lo que ha vivido la República Dominicana, nosotros tenemos 2 caminos. O decidimos la actividad política y se hace la reforma que hay que hacer desde el punto de vista electoral en la República Dominicana con todo este entramado mafioso, o no participamos en la actividad política. Pero sin Congreso no se puede modificar la estructura orgánica de la Junta Electoral. Bueno, pero el Congreso, en oportunidad del Congreso, ha tenido que hacer reforma para adecuar la situación política nacional. Pero el presidente no tiene el Congreso. Él no tiene Congreso, el presidente de la República, y no hizo la reforma a la Constitución de la República. Él decía que no tiene Congreso porque cuando el presidente se reunió con nuestros líderes, el presidente, cuando se le planteó la ley de partidos políticos, que el presidente se había comprometido en la Universidad Católica Madre y Maestra, como los demás candidatos presidenciales, el presidente lo que alegaba, no, pero yo no tengo el control del Congreso, yo no puedo hacerlo. Ajá. Y entonces después ese mismo presidente no modificó la Constitución de la República, que es mucho más difícil que aprobar una ley de partido político. Entonces, es muy sencillo. Pero en el año 2004 tampoco el PRD tenía el control del Congreso. Y se hizo una modificación a la Constitución en medio de una situación que vivió la República Dominicana. La verdad que diciendo contigo en el asunto de que es más fácil, que es más difícil modificar la Constitución. Yo creo que es más fácil modificar la Constitución que hacer la ley de partido. Bueno, la ley de partido... Digo, depende de qué ley de partido, porque aquí había una ley de partido que quería el PLD, ¿verdad?, a la que nosotros nos opusimos de manera responsable en una reunión en la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era igual. Si una ley de partido y una ley de régimen electoral que tengan los mismos vicios, no tiene sentido si tú no estableces reglas de juego claras. Eso es parte de las cosas que ha hecho el PLD para ganar algún tipo de espacio, no a nivel local, sino internacional. El PLD cumple con todas las formalidades
como política. Y por eso, por ejemplo, los estándares de corrupción de República Dominicana son más bajitos porque los aspectos formales el PLD lo cumple. Pero tengo la preocupación por el tema de la gobernabilidad. Danilo gana con un 61% según el sexto boletín de la Junta, tiene el control del Congreso, tiene 100 y pico de cabildos, dice que va a perdonar, que no lo va a perseguir a ustedes, los opositores, eso salió en el periódico hoy, ayer, o sea que ya le va a hacer el favor de no perseguirlos. ¿Cómo se plantea la gobernabilidad con un partido opositor donde ahora sí es el PRM, porque hasta el 15 era el PRD, un aliado del presidente, su principal opositor? ¿Cómo se plantea la gobernabilidad con el PRM de opositor? Bueno, nosotros estamos planteando una profunda reforma electoral. Pero con un 60% Danilo no tiene por qué aceptarle, plantearle. Bueno, pero es que usted tiene que saber de dónde viene el 60%. El 60%, ¿verdad? Del 100%, hay un un 40% que no votó por él, ¿verdad? Sí. Pero hay un 30 y tanto por ciento de atención. Entonces no es un 60% de la población dominicana. Bueno, de los votantes. No, de la población dominicana. Si están dando números, ¿verdad? El 60% de los votos que él obtuvo. Sí. 40% que no obtuvo, ¿verdad? Pero entonces hay un 30 y tanto por ciento que no participó en el proceso. Sí, pero no, ese 40%, si yo fuera Danilo, dijera que hay gente que estaba tan segura que iba a ganar que no fue a votar. Bueno, por eso precisamente, porque estaba en contra de él. No, el que estaba en contra fue y votó. Bueno, mucha gente estaba en contra y no votaron porque creían que él iba a ganar, porque esa es parte de la percepción que ellos venden dentro de este entramado mafioso que ellos esperan. Sencillamente. Y ellos hacen los números y en función de eso entonces actúan. Entonces la mafia actúa para lograr esos objetivos. Sencillamente. Usted está diciendo que el PLD de antemano decidió que Danilo iba a ganar con... Pero, Altagracia, cuando Danilo Medina, el presidente de la República, le dice a los dominicanos que él sabe por quién va a votar cada dominicano. Que él sabe por quién va a votar cada dominicano. Pero por Dios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y eso es posible que el presidente de la República, candidato, le diga a la gente, mire, yo sé por qué usted va a votar. Nosotros sabemos por qué va a votar cada quien. ¿Ustedes esperaban ganar estas elecciones presidenciales? Mira, lo que nosotros esperábamos era que en la República Dominicana se hiciera un proceso democrático, libre y transparente, o con un mínimo de transparencia y con un mínimo de equidad. Eso no ha pasado en la República Dominicana. Lo que ha habido es un poder absoluto, absorbente, que lo quieren todo, pero hasta los espacios que nosotros hemos ganado no lo quieren quitar. Si es parte de ese entramado que ellos entienden que tienen que tenerlo todo. ¿Qué dijo Danilo Medina? Mi Congreso. Yo quiero mi Congreso. Bueno, y decir que Félix Bautista es el senador más votado de la República Dominicana, eso es mucho decir en un país. Bueno, pero la gente de San Juan votó. No, hay que decir en favor de Félix Bautista. Yo estuve revisando los números ayer, que mucho de lo que favoreció a Félix Bautista fue la enorme cantidad de recursos en favor de la hermana del presidente en la provincia. Todos los votos de Yomaira, que ahí sí se metió la presidencia de cabeza, fueron para Félix. O sea, no fue tanto que los sanjuaneros votaron por Félix, votaron por... La diputada arrastró al senador. Sí. Eso es otra de las cosas que hay que cambiar en la ley electoral, que haya la posibilidad de tú seleccionar a un senador, de tú seleccionar... Probablemente la diputada diputado más cara del país es Yomaira Medina, Lucía Medina. Yo no se sabe ¿Cuál es el más caro? cuál es el más caro de la República Dominicana. ¿Existe alguna posibilidad de que ustedes consigan atraer de nuevo un amplio sector del PRD de Miguelito para darle mayor cantidad de presencia al PRM? Mire, nosotros pensamos que aquí va a venir, si se establecen las reglas de juego, porque todo debe estar sujeto a que se puedan cambiar las reglas de juego en la República Dominicana. Con esa Junta Central Electoral, ¿para qué tú vas a un proceso electoral? Con ese Tribunal Superior Electoral que tú vas a un proceso electoral. Nosotros le vamos una instancia al Tribunal Superior Electoral con estas cosas. Y todo lo que nosotros sometemos al Tribunal Superior Electoral, todo lo que nosotros sometemos, automáticamente hay una sentencia contraria. Sí, esos son los jueces. Bueno, si el que quiera adaptarse a ese sistema, ¿verdad? Y quiera participar, que lo haga. Ahora nosotros o se establecen las reglas de juego claras, se hacen las profundas reformas que hay que hacer en la República Dominicana, y si no se hacen, sencillamente participar. Lo que yo no veo es el cómo, cómo. O sea, Balaguer se dio en el 94 porque había una crisis política y él se dio cuenta que no podía seguir, pero aquí no se ve una crisis política. Bueno, yo
sencillamente nosotros tenemos esa sola alternativa. O se hacen los cambios o no hay razón para participar. Chu, tú has insistido en eso muchas veces durante toda esta entrevista. Es decir, que si no se dan las condiciones para hacer cambios sustanciales en lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y con la forma de maniobrar los partidos políticos, prácticamente desaparecería la oposición política. ¿Ustedes no estarían participando en política? No, yo te estoy diciendo la posición mía. Okay. Yo no participo en la actividad política si en la República Dominicana no se hacen los cambios que hay que hacer para que tengamos un régimen electoral democrático donde se pueda participar con niveles de equidad. En esas condiciones no vale la pena. Es que yo lo he vivido, es que este proceso electoral del 2002, del 2010, del 2012, del año 2015, de 2016, es una señal clara. No hay forma de competir contra el Estado, contra una mafia, contra un entramado mafioso existente para el tema electoral. No hay forma humana de competir. Los diferentes... No es regla de juego que se cumplan. Es decir, es que tú vas, por ejemplo, tú ves a una gente comprando cédula y tú andas policía, el policía electoral no puede hacer nada. No, el presidente de la Junta dijo a la denuncia de que se estaban comprando cédula el domingo, porque eso pasó el domingo y estábamos trabajando aquí. Él dijo que eso se ha hecho normal. Siempre. Sí, que eso lo hacen todos los partidos políticos. Sí, eso lo dijo. Oye, que se ha hecho que eso siempre. lo hacen todos los partidos políticos. Es decir, que nosotros estamos comprando cédula. Entonces tú ves ese tipo de cosas y tú dices, pero el presidente de la Junta, cuando dice que no va a cumplir una ley, no la cumple. Y no hay nadie que lo pueda imponer que la cumpla. El presidente de la Junta, los militares al servicio de la reelección, ningún militar tú le pides que te haga mire, están comprando cédula y ellos no como nadie. Van del presidente, no me tampoco. Es decir, estamos hablando de un instrumento mafioso al servicio del partido en el gobierno, que si ese instrumento mafioso no se establecen las reglas de juego claras, no hay forma de ganar las elecciones en la República Dominicana, un partido de oposición. Pero los que desertaron del PRM, como Tony Peñaguaba a última hora, que se pasaron al lado del gobierno, ¿qué nivel de conciencia tienen si eso es lo que estaban Pero junto ese no es ustedes? el problema de Chu. Bueno, pero imagínese usted. Mira, el PRD... Como una muestra, como un ejemplo. ¿Qué veían? Bueno, pero es que eso es parte de la mafia. Ellos, lo primero que hicieron fue tratar de destruir todos los partidos políticos. Recuérdense que nosotros pasamos 2 años en una lucha interna, en una lucha con toda la estructura del partido y nada más teníamos que ir al Tribunal Superior Electoral, toda la sentencia en contra, pero fueron 37 sentencias, por Dios. Porque eso es parte de eso. Era destruir la oposición dominicana, ¿verdad? Destruir la oposición, compran los partidos políticos, tienen el Estado al servicio del PLD. Entonces eso no es posible. Pero es el mismo Tribunal Superior Electoral que le rechazó 37 veces el que está ahora, hoy. Van a volver al mismo lugar. Pero eso es lo que estamos diciendo, que nosotros sencillamente no vamos a un proceso con las actuales condiciones, que si no hay un cambio drástico al sistema electoral dominicano, no vale la pena ir a un proceso electoral en la República Dominicana, comenzando por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y las leyes que establezcan normas para que tengamos procesos electorales con niveles mínimos de equidad. Ni siquiera estamos diciendo nosotros con una total equidad, con niveles mínimos de equidad. Una cosa, Chu, mira, yo le decía esta mañana a alguien que había llamado que yo creo que Luis Abinader debe sentirse bien, en el sentido de que él obtuvo un 35% del electorado. Con un partido creado un año antes. Juan Bosch, 5 años después de separarse del PRD, 5 años después sacó 18,000 votos. O sea que Luis sacó 1,000 veces más votos que Juan Bosch en su primera participación. Y eso, si no es un récord, es un buen averaje. Ahora, lo que yo no veo es el camino. O sea, yo veo un liderazgo en la oposición que ustedes tienen, pero no veo el camino del cambio, porque es que lo que pasó en este proceso es que todas las reformas políticas del 94 la destruyó la alianza PRD-PLD. Claro. ¿Y cómo se vuelve ahí? ¿Qué es el cómo? Ustedes no tienen mecanismo, a menos que aquí, y entonces esa es la pregunta, haya una crisis de gobernabilidad, porque yo no le veo no hay ningún mecanismo de presión a Danilo Medina. Peña Gómez tuvo que ir a hacer una marcha en Washington en el 76 para salir de la dictadura de Balaguer, pues ya Balaguer estaba
debilitado. El PLD no se ve eso. Esperemos, tenemos tiempo. Chu, si no hay quien se venda, no hay quien compre. Sí. Tenemos una débil formación política. Sí. Y aquí lo hemos visto en este proceso. Aquí las figuras se venden con facilidad de un partido a otro. Se acabó la ideología, ya no tenemos partidos con fundamentos. ¿Qué hacer de ahora en adelante el PRM para consolidar ese 37%? 32, 37. ¿no? 35. Veamos, ese más de 30%. Y ampliarlo hacia ese 30% adicional que no se sumó a esta campaña electoral. Muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La falta de formación ha contribuido al nivel de degradación de la actividad política en la República Dominicana. Pero aquí hay que establecer, por eso yo he insistido tanto en las normas, en la ley de partido político, en la ley de régimen electoral, pero sobre todo a lo interno de los partidos políticos. El PRM tiene un gran compromiso con el trabajo de formación de sus cuadros, de sus dirigentes. Estamos en un mundo diferente al mundo de las ideologías del pasado, ¿verdad? Pero necesariamente hay que formar. Y nosotros, con un partido con 1 año y 3 meses, ¿verdad? En medio de las difíciles situaciones en que nosotros llegamos, pero sobre todo un partido que nosotros tenemos que pagarle al partido. Cada dirigente del partido tiene que pagarle al partido porque el partido no maneja recursos. Cada uno de nosotros tenemos una cuota al partido. Pero ahora va a manejar recursos. Ahora no, el año que viene. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos surgido sobre la base de que nosotros, el presidente del partido, el secretario del partido, la autoridad del partido, tenemos que pagarle una cuota al partido económico. En vez de los partidos pagamos nosotros, somos nosotros que le pagamos al partido. Sí, es sobre esa base que nosotros hemos hecho y hemos construido este partido que ha logrado estos niveles de valoración. Ahora bien, eso no es suficiente. Tenemos que trabajar en la formación del partido, en la formación de sus cuadros. Tenemos que trabajar en establecer escuelas de cuadro por lo menos en el nivel nacional y en el Cibao, cuestión de que nosotros podamos tener mejores niveles de dirigentes y sobre todo gente con niveles de conciencia, ¿verdad? Que puedan actuar sobre la base de los valores y de los principios. Por eso te digo, si hay las reglas de juego, nosotros tenemos un gran instrumento. Ahora, ese instrumento, para poder potencializarlo, se necesitan reglas de juego para que pueda volver la confianza y la credibilidad en un pueblo que no cree ya en el proceso electoral como consecuencia de lo que está pasando. O una militancia que no va a confiar en el proceso electoral si no se hacen los cambios que hay que hacer en el régimen electoral, porque sencillamente es que lo hemos vivido. Lo que estamos viviendo ahora, esa situación dramática, traumática que se están viviendo en diferentes provincias del país. Óigame, si no hay reglas de juego claras, no hay forma de que nadie pueda derrotar. No hay que ser mago para entender que el presidente pudiese modificar la Constitución de nuevo y ser su mismo competidor en 4 años. ¿Y quién cree el presidente? ¿Cómo cree uno en el presidente? Si aquí quiere que el presidente crea, yo no puedo creer en el presidente. El presidente le ha mentido a este país en múltiples oportunidades. Yo no creo en el presidente. Cuando el presidente dice una cosa, yo creo lo contrario. Cuando el presidente dijo que va a parar la publicidad, y yo, ay, ahora es que peligroso. Y así pasó. Cuando él dice una cosa, prepárese que va a hacer lo contrario. Bueno, no hay tiempo para más. Les queda un largo camino en estos 4 años, bueno, digamos 3 años, para ver cómo pueden apropiarse de ese porcentaje que definitivamente no acudió a las urnas y ver cómo pueden recomponer la militancia, sobre todo en la base del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.